Claro, las clases anteriores yo les conté acerca del potencial eléctrico. Les dije que el potencial equivalía como a la altura, incluso le hice como un paralelo con el caso gravitatorio. Les dije, en el caso gravitatorio ustedes tienen que este cuerpo masivo que es la Tierra genera entonces alturas que hacen que, por ejemplo, un cuerpo cuando cae va siempre de una altura mayor a una altura menor. Ese es como su movimiento natural, si no hay algo que lo sostenga con la mano y que lo levante, ¿sí? Si yo lo dejo solo con las fuerzas que son internas como el sistema, que no hay nada más externo como mi mano firmando, entonces el cuerpo cae, va de una altura mayor a una altura menor. En el caso eléctrico hay un equivalente a la altura, hay un equivalente a ese número, a ese escalar que es la altura, que hace que un cuerpo naturalmente se mueva, ¿sí? Entre ciertos puntos. No es precisamente el potencial, pero el potencial sí tiene que ver con eso, y es ese número, o sea, aparecen números en el espacio. El cuerpo se carga, recuerda que partimos hacia el curso, los objetos se cargan porque hay fricción, o sea, porque de alguna manera generan esta transferencia, que es lo que aparecía en la tabla triboeléctrica cuando froto dos cuerpos. Y se cargó el cuerpo. Y el espacio se llenó de campo eléctrico. Automáticamente alrededor se generaron vectores de distintos tamaños, ahí dependiendo de la forma, la simetría del sistema, de orientaciones, y se llenó de vectores. Pero también acompañado de esos vectores hay números que aparecen en el espacio. Se carga el objeto y se llena de números en el espacio. De la misma manera que cuando está la Tierra aparecen estos, si uno hace como perfiles topográficos de altura. Y eso es el potencial, ese es el escalar, que es como equivalente a la altura en el caso gravitatorio. Este es el caso eléctrico y el potencial eléctrico justamente esa cantidad. Ahora, lo que vimos hasta ahora en la clase anterior fue cómo calcularlo, pero usando la expresión integral, la integral del dq, ¿sí? Cuando era una distribución continua. Y vimos que en realidad es mucho más fácil que la integral del campo eléctrico, porque no tiene un R tongo, porque es un escalar. Entonces al final es solo la integral del dq y bueno, y ahí hay un R, pero no hay un R tongo. Entonces cuando tenemos el potencial, lo que vimos en la clase anterior, incluso vimos que se podía relacionar campo con potencial. Y entonces podríamos obtener el campo eléctrico a partir de la expresión del potencial usando una expresión como esta. Vimos el caso, bueno, las unidades de campo son esas, y vimos el caso del anillo. En el anillo, yo tengo el potencial que lo calculamos en la clase anterior, que era este, ¿sí? Fíjense que no hay vectores, nada, porque es un escalar. Y si quiero obtener el campo eléctrico a partir del potencial, entonces derivo. Derivo con respecto a las coordenadas. En este caso, fíjense que el campo está escrito en coordenadas cartesianas. Está como el potencial en función de x, porque está en el sistema cartesiano acá x y z. Pero esto podría estar en un sistema de coordenadas esféricas o cilíndricas. Entonces ahí las derivadas serían correspondientes a cada una de las coordenadas. Si es cilíndrica sería el radio, la altura y el ángulo. Si es esférica sería el radio, el ángulo y el ángulo, ¿sí? Las derivadas. Pero en este caso es cartesiano, así que bueno, las derivadas con respecto a x y z. Entonces si derivo esto, evidentemente el potencial aquí no tiene dependencia ni en y ni en z. Así que esas dos derivadas son ceros. Y lo único que me queda es derivar con respecto a x y llego a esta expresión. Entonces es más fácil si les piden en algún sistema, en el certamen por ejemplo, no sé, y hay un sistema que ustedes no saben cómo calcular el campo eléctrico, es tan complicado, porque la integral es re complicada, no sé. La integral es, normalmente nosotros les damos las integrales, y además ahora ustedes también pueden buscar ahí cuál es el valor de la integral que falta. Pero el camino más corto sería obtener el potencial de esta distribución continua y después derivar para encontrar el campo. No se olviden que hay un menos. Eso sí que es un error clásico y ahí es donde no queremos que se caigan, porque es una tonterita que si les olvidó el menos ahí adelante, esto les va a quedar con un menos acá en el campo y está mal el resultado. Siempre van a estar las dos alternativas dentro del cuestionario de la evaluación, de control o certamen. Así que este era un camino para encontrar el campo a través del potencial, pero también les dije que existía esta otra forma de encontrar el potencial a partir del campo eléctrico. Y, bueno, el potencial a partir del campo eléctrico. Miren la ecuación ahí. Tiene el menos, sí, el menos sigue estando ahí porque la ecuación anterior era como escribir al revés, donde despejo el campo a través del potencial. Pero aquí es el potencial a partir del campo, sigue teniendo el menos. Y esta expresión lo que me dice es que si yo tengo una diferencia de potencial entre dos puntos, A y B, entonces lo que tengo, esa diferencia está con un menos adelante por el producto punto entre el campo y el de L.
ese dl que está asociado a la trayectoria entre A y B, ¿sí? Y el campo es el campo que existe ahí, en ese lugar donde estoy calculando el campo, el potencial. Entonces, si quieren, anoten la expresión. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es un ejercicio de esto. Lo pueden anotar si quieren. Primero lo que vamos a hacer es que yo les voy a enseñar cómo resolver un problema donde lo que les piden es el potencial y lo que ustedes pueden obtener es el campo. Entonces, lo que hacen es calcular el potencial a partir de esos resultados de campo eléctrico. Y después, la segunda parte de la clase es que ustedes hacen un ejercicio, ¿ok? Obviamente que el mío es más fácil. El que les toca a ustedes después es un poco más difícil, pero no tanto, pero un poco más. Entonces, primero vamos a ver cómo utilizar esta fórmula. Ahora, en esta fórmula, para saber cuándo, porque lo más difícil siempre es saber cuándo usar una fórmula y cuándo otra. En este caso, cuando ustedes tengan un sistema que se puede resolver por Gauss, que el campo eléctrico, cuando ustedes vean el ejercicio, lo miren y dicen, ah, pero esto yo lo he visto, pero por Gauss resuelto. Cuando ustedes puedan resolver por Gauss, encontrar el campo eléctrico, entonces para encontrar el potencial les conviene usar esta expresión. ¿Sí? Esta expresión es lo mejor si ustedes encuentran campo por Gauss. Esa es la manera de darse cuenta que les sirve o no esta expresión en general, o sea, esta es una definición de lo que es la diferencia de potencial. Pero independiente de eso, cómo saber si un ejercicio me conviene o no encontrar el potencial de esta manera o bien de la otra, que es la expresión del dq, ¿sí? Porque eso es lo que le estoy diciendo, hay dos expresiones, ¿cierto? Si yo tengo esta expresión acá, y con la constante, bueno, no habla por ahí. Entonces, claro, ¿cómo saber si uso la primera o la segunda? La primera es si tienen una distribución que no tiene simetría, que no tiene ni simetría esférica, ni cilíndrica, sí, o plana. Pero si ustedes ven la distribución y se dan cuenta que tiene la simetría que requiere Gauss para resolverla, entonces este es el camino. Esta de aquí arriba les va a ser súper complicado hacerla si es por Gauss, si es una esfera cargada, si es un cilindro cargado, si es un plano cargado. Si es un plano a lo mejor no tanto, pero bueno, si son distribuciones. Esta cuestión no les va a funcionar bien, se les va a complicar en él. Pero si en cambio ven y dicen, ah, pero si esto tiene una distribución simétrica, es una simetría esférica. Entonces vengo y obtengo el campo eléctrico y eso es lo que me permite encontrar la diferencia de potencial. Ya, por ahí va un poco la idea de reconocer cuál es la estrategia que tengo que usar para resolver un problema. Entonces vamos a ver cómo se resuelve un problema utilizando esta expresión. Potencial a partir del campo eléctrico. Este es el problema, súper simple. Hay dos regiones, es una esfera dieléctrica que más encima tiene una distribución homogénea de carga. No me dan el valor de la densidad, no me dan el ρ, simplemente me dicen que la carga total de la esfera es Q. Y me piden calcular el potencial adentro, en R, y afuera, en R y adentro de la esfera. ¿Sí? Y después graficar. Entonces, yo voy a ir resolviendo por partes. Ustedes me van haciendo preguntas. Recuerden que después van a tener que hacer esto solos. El siguiente sistema no es tan simple como este, pero se repite la estrategia. Entonces, la primera es, estoy fuera. Cuando estoy fuera, que me piden calcular la diferencia potencial entre dos puntos, entre un punto que está en el infinito y el punto que está en ese punto R mayor que B, el punto B que dice ahí. ¿Sí? Acá fíjense que el punto A está en infinito y el B está en R mayor, está fuera de la esfera. Entonces, voy a borrar aquí. Lo que me está diciendo es lo siguiente. Yo vengo desde el infinito y me paro en un punto que está fuera de la esfera. Un punto que está fuera de la esfera, pero que está a una distancia R. ¿Sí? Ese es mi punto B. Vengo de afuera, de A en el infinito, y llego hasta B que está allá afuera. ¿Sí? Entonces, tengo esta expresión, ya que me están preguntando por el potencial en un punto. Entonces tengo la diferencia de potencial, que es cuando la final es B menos la inicial, siempre es así las diferencias, final menos inicial, y entonces lo reemplazo acá en esta expresión que es la definición de diferencia de potencial entre A y B, y mi punto inicial es el infinito, y mi punto final es ese punto R. Entonces esta es la expresión, fíjense bien, variación de potencial entre A y B, si yo considero entre infinito y R,
que en el infinito, bueno, sabemos que en el infinito es, claro, si estamos calculando en el infinito es como el potencial en un punto, ¿cierto? Como dijo alguien por ahí, no sé, no alcancé a ver quién había sido el que preguntó, entonces, o la que preguntó. El potencial en R, esta expresión de acá abajo, es justamente eso. La integral R infinito campo.dl, ¿sí? Entonces, cuando tomo con respecto al infinito, pasa a ser el potencial en un punto. Y esta es la definición. Infinito hasta el punto R. ¿Ok? Entonces, esa es la... no, voy a borrar, vamos a dejar eso escrito. Entonces, vengo del infinito hasta R. Y solamente me estoy moviendo en este espacio, donde vengo desde el infinito, aquí. Vengo desde bueno, el infinito va a estar más arriba ahí. Ya. Vengo del infinito, me muevo, qué sé yo, me doy unas vueltas raras y llego hasta este punto. En todos los lugares donde me moví estoy fuera. Estoy en la región que yo le llamé aquí fuera. ¿Sí? Cuando estoy en esta región, el único campo que puede ir en esta integral, ahí, en esa integral, es el campo de afuera. Entre infinito y R estoy solamente considerando mi campo afuera. ¿Sí? Entonces tengo en esta diferencia potencial, que en realidad es el potencial en R, pero bueno, para R mayor que R, entonces tengo solamente la expresión de campo fuera. Y cuando solamente considero eso, el campo afuera lo puedo obtener por Gauss. Piensen que estoy fuera, la carga encerrada, esto yo no lo hice acá, pero ustedes ya hicieron harto ejercicio por Gauss, así que piensen que Gauss, va a cambiar de color, un azul. Recuerden que Gauss es E punto de A. Si desarmamos la integral, al final vamos a llegar al E por A, ¿cierto? ¿Se acuerdan? El producto punto, el campo constante sale de la integral, entonces me queda E por A. Y al otro lado es carga encerrada partido por epsilon 0. Entonces, como queda E por A, el E queda igual a la carga encerrada partido por el área por epsilon 0. Y si estoy acá afuera y esta es una esfera, entonces la superficie gaussiana que más acomoda es una esfera. Así que esta área de acá es 4pi, voy a ver, 4pi r cuadrado, que es el área de una esfera, epsilon 0. Y la carga encerrada, lo que encierra acá, es solamente lo que hay en la distribución, que es Q. Q. ¿Sí? 1 partido por 4pi epsilon 0 es la constante K, que está escrita acá, entonces al final me queda carga partido por r cuadrado con la constante K delante. Eso es el campo afuera, porque estoy con mi superficie gaussiana afuera. Entonces, reemplazo este campo ahí, como está escrito ahí. Y cuando hago eso, integro entre infinito y r. Es la integral de 1 sobre r cuadrado. Y eso es menos 1 sobre r. Entonces ahí se me va el signo menos, y integro entre r infinito, y en el infinito se va a 0. Así que solamente me queda el 1 sobre r. Y ahí llego a la expresión del potencial en ese punto que está ahí afuera. ¿Sí? Aquí solamente, ojo, utilicé un campo, que es el que está afuera, porque yo me moví siempre para llegar a ese punto R, fuera, desde el infinito hacia ese punto que está fuera de la distribución. Pero ¿qué pasa cuando estoy... bueno, aquí hay otra pregunta que no vamos a... Déjenme borrar esto. La siguiente pregunta, fíjense que sea el potencial, les preguntan cuánto vale en R, y en R es evaluar el R minúscula igual a R mayúscula, entonces le da carga partido por R de radio, con la constante. Así que, en realidad, la expresión de potencial es como la de una carga puntual, como dice ahí, y cuando lo evalúo en R, bueno, es carga partido por R nomás. Pero ¿qué pasa si estoy dentro ahora? Entonces, la siguiente pregunta es cuando estoy dentro. Vengo del infinito y me paro en un R, pero un R que está dentro de la esfera dieléctrica. Y cuando estoy dentro de esa esfera dieléctrica, entonces tengo la expresión de infinito a R. A ver, les voy a hacer el dibujo acá para que me entiendan esta separación. Entonces vengo del infinito y la región afuera, que le llamé afuera, acaba aquí, donde está el radio R. Entonces de infinito llego hasta R, donde existe un campo afuera. Y cuando entro, voy desde R mayúscula hasta el punto donde estoy, cuando ya estoy dentro. Entonces voy desde R hasta el punto donde estoy calculando, pero con otro campo, porque estas integrales no se pueden juntar, porque estoy en distintas regiones del espacio, entonces por lo tanto distintos campos que son válidos. Y ese campo fuera y dentro los calculo por Gauss nuevamente. Por Gauss ya calculé el campo fuera.
es el que mostré antes. Entonces lo que me queda calcular es el campo dentro. Y el campo dentro tienen que hacer una superficie gaussiana, acá, de radio R, una superficie esférica de radio R, siempre es el mismo radio variable, y entonces si hago el E, al final me queda E igual a carga, recuerden que esto siempre es igual, área epsilon 0, y el área es una esfera, entonces es 4pi, esto también en este caso es lo mismo, y la carga encerrada es la que cambia, a diferencia del caso anterior, porque ahora estoy encerrando una fracción de la carga total, no toda. ¿Cómo lo obtengo? Bueno, puedo usar el rho de B, o puedo usar regla de 3 que a algunos les gusta, yo prefiero siempre la integral del rho de B. Estoy integrando entre 0 y R, mi rho no lo conozco, pero como es una distribución homogénea, es rho por B es igual a la carga, ¿sí? Entonces el volumen de una esfera es 4 tercios pi R cubos, la carga la conozco, esto es igual a la carga y eso es igual a rho, o sea, por rho. Entonces despejo el rho y encuentro el valor de rho que tiene dentro de la esfera. Y la carga encerrada es la carga que encierra entre 0 y R, ese rho que acabo de encontrar aquí, el que acabo de determinar, de B. ¿Sí? Esa es la carga encerrada, entre 0 y R. Y ahí encuentro entonces el campo al interior, que es lo que estoy buscando ahora. Entonces, bueno, ese es el campo por Gauss. Así que ahí tengo al final los dos campos. Al final la expresión dentro depende de R. Como ven ahí, es Q por R. Cuando estoy dentro, ese pueden hacer el cálculo ustedes también. Y el de afuera es el mismo que el anterior, que es como una carga puntual, si lo miro de lejos incluso. Entonces reemplazo en esas integrales de arriba. Recuerden que es por región, no las puedo juntar. Cuando estoy fuera es el campo de fuera, cuando estoy dentro es el campo de dentro. Entonces reemplazo esos valores de campo y sin olvidar los signos menos, y entonces cuando integro eso, que es una integral, esta de acá, insisto, es menos 1 sobre r, y esta de acá es un r cuadrado medios, entonces llego a esta expresión de potencial. Y ahí fíjense, el potencial tiene una constante al inicio, y después menos un valor que depende de r. Esto es al interior. Así que cuando grafico, que creo que es lo que viene ahora, preguntaban ahí, déjenme borrar para que se vea la... borrar. Entonces, preguntaban cuánto valía en cero. Y en cero tiene un valor, de hecho. En cero no es cero, sino que cuando yo vuelvo en cero acá, fíjense que este segundo término acá se va a cero, cuando R minúscula es cero. Entonces solamente va. Aquí pasó algo raro. Seguramente saqué esa cuenta antes. Es 3 medios. Ahí sí. Ya, eso es igual cuando R es igual a cero. Y después nos piden graficar el potencial. Entonces, el campo eléctrico, este lo determinan por Gauss, es lo que determinaron antes, aumenta linealmente porque depende de sobre R, y acá decae como 1 sobre R cuadrado, después de que atraviesa el radio. Y con respecto al potencial, entonces encontramos que tiene entre 0 y R, tiene esta dependencia que es menos R cuadrado. Recuerden que la forma de graficar el R cuadrado, si es un R cuadrado positivo, es como una parábola, pero hacia arriba. ¿Sí? Esto cuando es así es cuando es R cuadrado positivo. Pero si es menos R cuadrado, entonces la parábola se invierte, así que queda así. Y eso es como la idea de esta parte de aquí, la parábola invertida, del menos R cuadrado. Y después que llega hasta R, la expresión de potencial cambia. Y es 1 sobre... pero primero y aquí ustedes pueden ver de dónde parte y hasta dónde llega. Que es 1 sobre, claro, cuando evalúan en R, cuando evalúan en 0, que es lo que había quedado mal escrito en la diapositiva anterior, queda 3 medios R. Cuando evalúan en R, estas dos cosas se pueden sumar, entonces ahí queda 1 sobre R, la constante por la carga. Y después en la región externa ahí no es delta, es potencial nomás. 1 sobre R, la caída es un poco menos abrupta que 1 sobre R cuadrado, es 1 sobre R. Importante ver acá que en este caso de la esfera dieléctrica no hay discontinuidad, no hay discontinuidad de campo eléctrico, ¿sí? El campo sube y después cuando pasa del R, que es lo que ven acá, no, está marcando. Vamos a cambiar
este color. Acá en este punto. El campo aumenta y después del mismo punto disminuye. ¿Sí? No hay saltos en el campo y no hay saltos en el potencial tampoco. ¿Sí? Es continuo. Entonces, sí, los dos valores son continuos. Ya, ahora les dejo, ¿tienen alguna pregunta con respecto a la resolución del problema? Entonces la idea es Gauss, considerar, dependiendo de les estén pidiendo que calcule el potencial, que llegan desde el infinito hasta ese punto, y si tienen que atravesar regiones, las integrales se van separando, porque los campos son por región, no son para todo el espacio. Y bueno, vamos a ver cómo les va con este ejercicio. Entonces, hagan captura de pantalla, por favor. Acá lo que tienen es un cascarón conductor, ¿sí? Tiene radio interno A, es como recuerden, esto es como un huevo que se le sacó la yema. Entonces tiene hueco adentro, un radio A, el radio externo del cascarón es B, y está cargado el cascarón, tiene una carga total Q. Se fijan que no hay carga en el centro, no se vayan a confundir porque aquí no hay carga en el centro, lo único que está cargado es el conductor. Y les preguntan entonces el potencial afuera del conductor, después más allá del radio B, les preguntan el potencial al interior del conductor y les preguntan el potencial en la parte hueca en el radio menor a A. Y al final graficar. ¿Sí? Esto tal vez, claro, estos ejercicios son súper buenos y estos son ejercicios tipo certamen, ¿eh? Así que para que lo consideren, tenemos que aplicar dos conceptos, ley de Gauss y potencial. Por eso son bien completos estos ejercicios, por eso siempre los preguntamos. Entonces, déjenme ver si... Ya, entonces aquí les puse una slide donde pueden sacar una captura si quieren trabajar sobre esto. Esta es la expresión que tienen que usar, recuerden. Del infinito o pueden usar la expresión que dijimos antes, que en realidad es el potencial en un punto, que es el potencial en un punto con el menos infinito a R punto dl. Entonces ahí van separando la integral. Me faltó el menos porque quedó como igual ahí. Van separando las integrales y los campos, dependiendo de las regiones que van atravesando para llegar a ese punto R donde están calculando el potencial. Si es que atraviesan distintas regiones. Ok. Entonces borro los dibujos. Y vamos a hacer entonces trabajo en salas. ¿Dónde está la hojita? Entonces, los que queden fuera no se preocupen porque los voy reasignando. A ver. Sebastián. 4. Sofía. Bueno. Ya. ¿Sacaste? Sí, saqué. Hola, profe. Hola. Hola, Ya. profe. Ahí les dejé activado el compartir. A ver, vean si les... Bueno. A ver, lo veo el tiro. Ali. Hola. ¿Se ve? Perfecto. Sí. ¿Entendieron Bueno. la idea o no? ¿De cómo hacerlo? ¿Más o menos? Pucha, más o menos. Más o menos. Sí. Pero ya. Partan escribiendo la expresión de potencial. Esta que es general. De menos la integral del infinito hasta R, el E punto dl. Y ahí, claro, van usando Gauss. No, escríbelo como mejor. Sí, no sé si AB, tal vez como el potencial en un punto. Puede ser el potencial de R. Potencial de R, claro. Ahí, aunque yo sé que las instrucciones dicen eso, pero no, a mí no me gusta mucho las instrucciones de este problema. Yo las iba a cambiar, pero era demasiado cambio. Entonces el potencial de R es igual a menos la integral de... Sería desde infinito hasta B, ¿no? hasta R. R. Estaba escribiendo la expresión primero general, después E punto dl. Vector campo y punto vector dl. Claro, entonces, sí, eso.
Ya, entonces, si les piden afuera, un R mayor que el B, Bien. afuera, claro. Entonces, claro. Ahí. Sí, entonces, ¿qué campo? Bueno, primero tienen que calcular el campo de afuera, ¿cierto? Por Gauss, Claro. Ah, porque ese es el campo que va ahí, en esta integral, el campo por Gauss. Ya, entonces calculan el campo por Gauss y vayan metiendo la integral y vayan viendo si empieza a tomar sentido esto de resolver esta integral. ¿Ya? Vuelven un ratito, inténtenlo así, calculen el campo por Gauss, afuera. Ok. Ok. Por el infinito. Ela. Perfecto. Hola, Hola, profesora. hola. Ya, entonces vienen del infinito y se paran en un punto que está justo afuera. O sea, afuera, Claro. no tan cerca de la superficie. Afuera, ¿no? Sí. Entonces la integral es menos integral desde el infinito a r del e punto de l. ¿Sí? En vez de esa Pero- integral de diferencia ahí, ¿qué es lo que dice en realidad el enunciado? Esa integral pasa a ser menos integral del infinito a r minúscula y del e punto de l. ¿Por qué de R minúscula? Claro, por sí, tienes razón. Claro, es un r cualquiera, pero es un r en este caso en la primera pregunta que está fuera. Está fuera. Ah, de verdad. Entonces sería del infinito hasta R minúscula. ¿No es cierto? Sí. Es que Pero que nos piden calcular dos. Ese sería para calcular el VR. Pero para calcular el VAB no sería así. Ahí sería como de A a B. Es que aquí, claro, en este caso están pidiendo ese, que es el r afuera. Te pueden pedir la diferencia entre dos puntos específicos, entre la A minúscula y el B minúscula, por ejemplo. Te lo podrían pedir. Pero en este caso la instrucción es esa, que estás en el infinito y hasta R. Esa es la Bueno. definición de potencial en un punto. Desde infinito hasta ese punto. Entonces, ahora lo que tienen que hacer es calcular el campo por Gauss. El campo en la región donde están calculando el potencial. ¿En qué región están calculando el potencial? fuera del cascarón. Fuera del cascarón. Entonces tienen que calcular por Gauss el campo eléctrico fuera del cascarón. Ya. ¿Sí? Entonces imagínense que está la superficie gaussiana y vean cuánto vale la carga encerrada y calculen el campo por Gauss. La superficie iría por donde está el punto B, ¿no es cierto? Claro, donde estás afuera. Sí, efectivamente, donde estás. Haría ¿Ya? por aquí. Sí, Me avisas cualquier cosa. Voy a ver los otros grupos. Vale, perfecto. Vale, gracias. hola, profe. Hola. Entonces, Ya. 1, 2, 3. Definieron regiones. Ya. sí. Ya, entonces la primera pregunta es sobre el potencial cuando están fuera. Del infinito hasta un punto afuera. Ujú. No, no sé si ese dibujo rosadito, esa línea, claro, la idea es que llegue hasta afuera, no pegado al radio, sino afuera. Ah, sí. Es que solamente era para demostrar que se iba al infinito, así como ñum. Claro. Ya, ahí. Entonces, ¿cuál es la expresión de potencial? A por Q partido R. O el menos Por la expresión la de integral. potencial a partir del campo eléctrico. Menos la integral de A a B Ajá, de K por Q partido R cuadrado de R. ya. Entonces, a ver, no, menos la integral De A a B ya. de K por Q partido R. No, está confundiendo, está mezclando las dos expresiones, la integral y la del potencial a partir del campo. Es menos la integral de a b del campo por Punto de L. Por DL. punto de L. Ah, es que Punto de tenía potencial escrito a partir del campo. lo último. Entonces,
si les están pidiendo el potencial, a ver, voy a rayar un poco aquí porque en realidad después se borra. Claro, cuando les piden el potencial en un punto cualquiera, esta expresión que es una diferencia de potencial, aquí pueden colocarle BA, no sé, o AB, si les piden el potencial en un punto, entonces esta expresión sigue conservando al menos y pasa a ser de infinito a R, y acá abajo sigue siendo E.dr dentro de la integral. ¿Sí? Esta expresión es la diferencia, la de la izquierda, y pasa a ser esta, la de la derecha, cuando es potencial en un punto del espacio. Entonces, en este caso les están pidiendo que calculen aquí afuera, en un punto del espacio que está aquí afuera. Aquí está el centro y ahí está mi R. Estoy fuera de la esfera. Esa es la primera pregunta. Y entonces, para poder calcular esta diferencia, esta potencial en el punto, que es lo que nos piden acá, esta expresión, cuando estoy afuera, lo que necesito es encontrar el campo eléctrico afuera. El campo eléctrico cuando estoy acá. Y eso lo hago por Gauss. Entonces, lo primero que tienen que hacer ustedes para encontrar el potencial en esta región que ustedes le llamaron 1, que es afuera, la región 1, tienen que considerar el campo en la región 1, que es todo el lugar que tuvieron que atravesar desde el infinito para llegar a ese punto. Vinieron del infinito aquí abajo en la integral, y llegaron a R. Entonces, todo el espacio que atravesaron siempre estuvo con el campo 1, que es el que ustedes llamaron región 1. Voy a ponerla acá con rojo para que se note que es 1. Campo 1. Entonces, ese es el campo que tienen que calcular ahora por Gauss. El campo 1, el campo afuera de la esfera. Y reemplazarlo ahí y ver la integral, pues cuánto les da. Entonces, ahí tienen el potencial. ¿Sí? Profe, y que yo tengo acá una fórmula de que cuando A tiende a infinito quedaba K por Q partido de R. Pero eso es para una carga puntual, pues. Esto no es una carga puntual, Mm. esta es una distribución de carga. Ujú. Es Ah, una ya, ya. esfera que tiene una carga Q. ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces, bueno. ¿Tienen más dudas o ya saben más o menos cómo seguir? Tengo una duda puntual. A ver. A ver si le chunto. No, espérese. No puedo, estar fuera de la pantalla. El DL, ¿qué significa en sí? El DL es el camino. Porque acuérdense Ah. que el potencial está definido en función del trabajo. Claro. Entonces, entre mover un lugar a otro, algo. ¿Sí? Me muevo de este Ok. punto hasta este punto. Entonces, el trabajo siempre es fuerza de desplazamiento, ¿no? Bueno, ese DL es de desplazamiento. Es el desplazamiento. Ya. Entre A y B. Y otra duda, ¿Mm? más bien matemática. ¿Se puede hacer lo de invertir los signos de la integral, así se muere el menos? Es que, o sea, no sé si te genera mucha, no sé si te simplifica las cosas en realidad. Porque la definición de que esté el infinito abajo es que tú vienes del infinito hasta el punto R. Escribirlo así es decir eso. Si tú lo escribes de la otra manera es como que la llevas de R al infinito. ¿Pero no es lo mismo? Físicamente es distinto. Moverla en una dirección que en la otra. Ya entendí. Entonces es mejor mantener la anotación esa de la definición. Ok. Ya, ya pues, siguen adelante y me cuentan cómo les va. Voy a otro grupo a ver cómo siguen. Una duda Sí, que no tiene que ver como con la materia, que Sí. con Bastiana estamos como hablando y me surgió la duda si a usted le gusta como que la gente prenda la cámara en clases o le incomoda más bien, no sé. a mí Entonces me que, encantaría que tuviera las cámaras encendidas. bueno, es que había otra profe que le gustaba que teníamos la cámara prendida, así que eso, tenía la curiosidad. No, en serio. ¿Pero Sí, de física o de otro departamento? no de, no de física. Ay, no. Es entretenido verle las caras. ¿No? La cara de sufrimiento y agonía de no dormir. No, de preguntas, la cara de preguntas. Entonces, así como yo los miro y digo, ajá, cara de pregunta. Ah, qué bueno. Ahí está. Iniciamos la iniciativa de prender la cámara. Ay, qué Sí. emoción. Por fin los conozco. Claro, sí, no todos pueden prender las cámaras también, es cierto. Algunos depende de los dispositivos con los que estén. Pero Bastián es súper pro, pues mira, tiene el micrófono, ahí tiene su estudio de Se cree producción. youtuber. Soy ayudante de 110, profe, tengo que estar producido. Ah, por eso. No, pero igual tu silla también es medio de así como Sí. de. Sí, lo es.
Es para acostarse. Como- Sí, yo creo. No, es en serio, si es para acostarse se llega a 180, no es broma. No. Esa es tu cama. Sí, en mi cama en las noches de estudio. Y ahí para no detrás de levantarse. esa puerta que Sí. parece un closet, ese es el baño. La sala de biblioteca. Ahí tengo los Ah. libros. Hay un restaurante que tiene, bueno, el baño es detrás de una puerta de un closet. Así que no sería tan extraño. Ya. Ya, pues sigan entonces. Recuerden, tienen que ahora encontrar el campo por Gauss y Ok. reemplazarlo en esa expresión para el potencial 1. Y después cuando vayan en 2, hacer lo mismo. Recuerden que si van atravesando regiones, entonces las integrales tienen que separarse de acuerdo a las regiones donde están atravesando, donde vive el Hoy campo maté eléctrico. todo. Ya, voy a otro grupo que no he pasado todavía por un grupo más. Cualquier duda me avisan, ¿sí? Sí. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Lo Ya, tenía bueno. escrito, lo estaba buscando. Ya, ¿Aló, profe? entonces, Hola. ¿qué era así o no? ¿Hola, profe? Hola, hola. Puta. ¿Cómo está, profe? Ya. Estoy mirando lo que llevan, estoy mirando. Ya, entonces, ¿en qué región están en...? Ah, pero ¿por qué no pusieron una R mayúscula ahí? ¿Están en la pregunta 2? ¿De casualidad? ¿Cómo? No, la 1. Ah, ya, porque la Es que es definición... para diferenciar, ¿o no? ¿Cómo? Es que no sabemos si estos son los mismos, entonces es para diferenciar. No, no las diferencias. No de esa manera al menos. Porque R ¿Cómo? mayúscula es una constante. Esa es Sí, pero la diferencia entre usar una R minúscula y una R mayúscula. Si usas Ah, no, R sí. mayúscula, estás diciendo que estás llegando hasta un R constante. Entonces, la única opción si quieres usar R distinto es, por ejemplo, un R minúscula pero prima. Eso te lo digo de aquí para el futuro, todas las cosas, todos los cursos que vaya a ver en física. Porque esa es, claro, si quieres diferenciar entre un R y otro R. Pero en este caso no es necesario, ¿eh? No es necesario porque justamente son, de hecho, el mismo R. A lo que te Sí. decía entonces. Pero ¿cómo puede ser eso? Ya. ¡Ay, no! Vale. Upsi. Ahí. Ahí está. Ay, se me hace, siempre me pasa. Ya, sí, pues es el mismo, porque tú tienes, a ver, esta diferencia potencial que está escrita aquí de esta manera, yo la voy a escribir de otra forma, que es potencial en R. Con el menos adelante, el infinito está igual. Ya, este R es el R, tú vienes del infinito y llegas hasta este punto. Ese Sí. punto está a una distancia R, ¿sí? Me quedo medio corrido para el lado, Sí. pero ese es el punto. Y después acá cuando tienes el E, es el E que tú calculas en ese punto. Respecto de R, sí. Respecto, claro, acá es de R. Entonces, cuando tiene la expresión que está súper bien acá por Gauss, esa expresión que encontraron ustedes por Gauss, que es la expresión que viene de, voy a escribirlo por este otro lado, a ver, voy a hacer como que ya la desarmaron, ¿eh? Carga encerrada partido por el área por E0, ¿cierto? Así se obtiene por Gauss. Sí, sí. Sí, sí. Esa área que aparece aquí es el área que ustedes toman de la superficie gaussiana que tiene radio. ¿Qué radio tiene? El mismo radio R que están usando para el potencial. Ah, ya, entonces la superficie gaussiana tiene que estar en ese R. Tiene que estar en este R, que bueno, si es una superficie Ya. esférica es 4pi R cuadrado. Ya que eso tenía duda, porque si no estaba ahí, el R no sería el mismo. Por eso yo No, pensaba es que. ahí, es ahí. Ah, ya. ¿Ya? Ya. Pucha, le dejé todo rayado. Pero coloque All My Draw. Hay un botón que es como un backspace. Una cosa así. ¿En serio cuál es ese? No, el O deshacer. el dice acá, po. deshacer. Pero en vez de borrar, El- hay uno que está al costadito que dice deshacer. Y ahí puede Sí. deshacer de a poco. Sí, es que claro, El- tengo que ir así, mira, pues borra como línea por línea, ya, bueno. Bueno, Ah, pero sí. hay otra forma. Puedo utilizar el borrador. Ups. No, yo no fui, esa yo no fui. Yo lo hago. Ahí está. Ah, ya, borra tú. Genial. Ya. Eso por si acaso, profe, porque para que no le dé problema, eso lo hace con el borrador que está justo al lado de format. Sí, ya lo vi, tienes razón. Hay que cuidar con lo que va. Entonces, ya, ese es el potencial. Sí, de hecho es mejor que lo escriban de esa manera tal vez, ahora que ya lo están calculando entre infinito y R, escribirlo como BDR, ¿sí? Y recuerden que están calculándolo afuera, así que, no sé, pues, podríamos, para que no se confundan, ustedes ya lo pusieron arriba, para un R minúscula mayor que B, ¿cierto? Sí. Ujú. Ya, Ujú. ya, gracias, profe. Eso, ya, pues. Los dejo, cualquier pregunta me avisan. Vale, profe, gracias. Gracias, profe. Ya. Cedo dentro del conductor. Ah, claro.
Fuera no necesariamente. Ajá. Estamos Pero aquí. fíjate, ¿Están dentro del conductor ya? Bien. Bueno. No, en la estamos superficie. haciendo R igual B. Entre la A y la B estamos. Ah, y entonces están evaluando ahora, ¿cierto? Estamos filosofando. Claro, aquí llegamos a esta expresión. Ok. Y entonces evaluaron en B, R igual B. Y No, les Ah, dije, ¿sí no es nomás? tan fácil como cambiar el R por el B. por supuesto que sí, ¿por qué no? ¿Sí? Por Ah, supuesto. Pero como es un Ustedes encontraron- conductor, ¿no sería cero el campo? Es que esa es otra historia. Ya van a entrar al interior del conductor, que es la región 2, que es cuando están entre A y B, pero ahora están afuera, ¿no? Están afuera. Así encontraron ese potencial, ¿no? Menos Q partido por... Están Claro. fuera. Sí, pues están fuera. Si el Estamos la afuera. matemática tiene que coincidir con la física. O sea, aquí sí o sí ese valor, si tú lo evalúas en el rango en el que fue definido, que es entre B e infinito, debería ser válido. Entonces el potencial Pero es que- actualmente 4pi es eso, epsilon 0. Que Perfecto. no es mayor o igual que B. Es mayor que B. Entonces. Ah, ya, es que me quedo mal copiado, pero dejémoslo como Ah, vamos a ver si tiene sentido o no de que sea igual o por ahí o sea, cercano. a mí me gustaría que haga sentido, pero si esto fuera un Sí. certamen, estaría brillando bastante. No se preocupen. Lo que pasa es que normalmente, a ver, les van a pedir el potencial en un punto específico tal vez, como afuera, 2B por ejemplo, que está fuera de la esfera. Entonces van a tener que evaluar en 2B. O si les piden en el límite, bueno, de hecho una de las conclusiones que vamos a sacar de esta actividad es entender qué pasa con el potencial y qué pasa con el campo cuando es un conductor cargado. Así que por ahora les adelanto que no hay problema que sea R igual B. Así que tenemos ese potencial que es tal cual como lo pusieron ahí, es el R sustituirlo por el B. Pero ahora viene lo que están hablando ustedes, que están dentro del conductor. Entonces la expresión del potencial, ¿cómo se escribe ahora? O en realidad siempre parten de la misma expresión que la que escribieron ustedes arriba. La primera que está ahí arribita. Esa es la misma, parten de la misma expresión. Pero sería Entonces, ¿De L? desde B a A. no, esa es la misma Desde expresión. A a B. No, Pero es que si ahí va a ser cero el campo, ¿no? ¿de dónde vienen? Desde Del aquí. infinito. Del infinito. Ah. ¿Y a dónde paran? En B. No, la En, pregunta ¿No? en un R. en un R que está dentro del conductor, Ah, ya. ¿sí? Al interior. Pero entonces es cero el campo ahí. No, ¿O no? la integral, a ver, déjame anotar acá. Entonces, yo les voy a acá encerrar en un cuadradito su expresión. Su expresión dice lo siguiente: el potencial es igual a menos, vengo del infinito y llego al punto R donde quiero calcular el potencial, ¿sí? Y es E punto D. Entonces, vengo Pero- del infinito. Vengo de por acá, sí. Infinito, vengo. ¿Y dónde paro? Acá. En un punto que está ahí en ese círculo que tiene radio R. ¿Sí? Ya. ¿Se entiende? Ya, entonces. Vengo del infinito. Voy a escribir la integral. Vengo del infinito. Cuando vengo del infinito, ¿cuál es mi campo? Todavía no lo hago el límite superior, ¿eh? Solamente el inferior, pero el campo que va aquí, en vez de ese, ¿cuál es el campo que va? Cuando vengo del infinito, cuando estoy solamente fuera, vengo del infinito, pero estoy fuera todavía. No he entrado al cascarón, estoy fuera. ¿Cuál es el campo que vale ahí? El campo de afuera lo tenemos. Po. ¿Cuánto es? Era, Menos Q Era este. partido en 4pi. Carga, constante. O verdad, la constante. Esto no nos es faltó que- la constante. No, es que 1 partido por 4 pi epsilon 0 es la constante. Sí. Po. Ah, hoy hay que repasar. Sí, bueno, esa es 4 pi epsilon 0, es lo mismo. Ya, entonces ahí está el 1, 4. ¿Y cuál es el denominador aquí? R, Es 2. El campo, estamos viendo, el campo, acuérdense. R Q. O sea, no, cuadrado. cuadrado, sí, po, R cuadrado. ¿Sí?
¿Sí? Eso es cuando estoy fuera. ¿Y dónde se acaba el fuera cuando vengo en esta dirección? Vengo del infinito, 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 ¿y hasta dónde llego con este campo? A ver. Hasta B. Hasta R. ¿B? Hasta B. ¿Hasta B? Hasta B dura el campo de afuera. Mm. El campo de afuera es de afuera. Ah, Solo no, vive, estoy confundida. solo vive donde está el campo de afuera. Le pueden ustedes colocar acá si quieren regiones. Pues esta puede ser la región 1 afuera, dentro del conductor es la región 2 y adentro, dentro es la región 3. ¿Pero entonces Entonces, estamos adentro o estamos adentro? venimos del infinito, Ajá. venimos del infinito, turururu, y quiero llegar al punto R, pero cuando atravieso el radio B, ya no estoy, Ah, ya, no sí. estoy con el campo 1, Sí, sino sí, que- ahora sí hace sentido. sino que pasa a ser el campo 2, que empieza en B y termina en R, esta integral. La separé en dos. ¿Se fijan? En vez de escribirla de infinito a R, la escribo de infinito a B y de B a R. ¿Sí? ¿Cuál es el campo que va? Ah, o sea que en el campo 3 ahí vamos a poder decir que el... O sea, la zona 3 vamos a poder decir que el campo ahí es 0. Bueno, ahí lo tendrán que ver ustedes. Pero tienen que hacer este cálculo. Pero aquí falta el campo adentro. Falta el campo en la región 2. Eso lo tienen que calcular por Gauss. dr. No sé si me están entendiendo la idea, pero la integral de infinito Sí. a R, en este caso, viene del infinito hasta B y después de B a R. Ujú. Porque es la forma de llegar al punto R. Atravieso dos regiones. No puedo tener una sola integral porque son dos campos distintos. Entonces Sí, separo sí, las integrales de entendido. acuerdo a los valores a los campos que estoy usando. Ya, entonces Estoy más ahora intimidada con sacar el campo. En el campo la por zona Gauss, el campo por Gauss de la región 2 es lo que tienen que calcular. Y están dentro de un conductor, así que tal vez no debería costarle tanto. 2. Perdón, ¿Qué fue eso? fueron los perros. Hay como 3 acá. Ya, entonces el campo 2 es el campo dentro del conductor. Bueno, no les digo más. Y voy a otro grupo. Si tienen preguntas me avisan. ¿Sí? Ok. Aquí. Gracias, profe. Ya. Perfecto. A ver, vamos acá. R sería el B. ¿Cómo les ha ido con...? A ver eso. Estamos en la 1 todavía, profe. No, nos quedamos complicados. A ver. Y aquí Va. sería... No, pues sería mayor que B. ¿Mm? Mm, Uy, lo veo complicado. A ver, la integral, a ver, ¿dónde está la expresión con la que parten? esto de aquí arriba. ¿Arriba dónde? No sé si se ve mi lápiz, no, esto de aquí. No. Ah, ya, ahí arriba, claro. Esa es la expresión. Entonces vienen del De ahí infinito partimos. y se paran en un punto R, que está afuera. Claro, el punto B. Que El tenemos punto B, aquí. este que está afuera. Sí. Sí. Entonces, claro, ese punto está a una distancia R. Y del infinito llegan a ese punto. Entre el infinito y este punto de acá, porque vienen ustedes del infinito y se paran ahí, están fuera, vamos a ponerle nombre a estas regiones. La región 3, por ejemplo, es afuera, la región 2 es dentro del conductor, la región 1 es el interior de la cavidad. Entonces, cuando parten del infinito a este R que está afuera de B, el campo eléctrico que tienen que considerar es el que está afuera. Le voy a poner campo 3. Sí. ¿Sí? Si están en la región 2, por ejemplo, si el potencial ahora que quieren calcular es el potencial en la región 2, o sea, entre A y B, entonces la integral sigue siendo la misma idea, de integral de infinito a R, pero voy a cambiar el color, aquí, entonces ahora vienen de infinito y paran en un punto que está dentro del conductor. Ese punto sigue estando a una distancia R. ¿Sí? Porque el R es variable, entonces puede estar dentro, fuera, en todos los lugares. Entonces vengo del infinito y el campo que va dentro de la integral sigue siendo el campo 3, porque estoy afuera. Ese es el campo que existe en esa región. Claro. Pero cuando atravieso el radio B, ya no es ese campo el que existe. Hay que hacer otra integral.
claro, entonces hasta B nomás solamente dura el campo 3. Y aquí va el de R. Después, para continuar la integral, voy de B hasta el punto donde quiero calcular el campo, que es R, el potencial. Y ahí el Profesora, campo es eh, 2. ahí, Estoy en ahí la radical. segunda integral es una suma o una resta. Ah, perdón, sí, es suma con un menos. Sí, Ah, vale, vale. sí, porque son dos integrales negativas. Se suman, pero hay un menos adelante. ¿Sí? Sí. Ya, entonces, y después, díganme ustedes cómo sería la expresión. Si yo tengo el B de R, si estoy ahora en un R que está menor a A. Vayan dictándome. Pero si el campo, si esa parte está hueca, ¿no es cierto? ¿Sí? Viene del Ahí infinito. la carga. El campo no sería. Ah, no, mentira. Viene del infinito. O sea, el primer campo quedaría igual, ¿cierto? De infinito hasta B. Después tendríamos el campo desde B hasta A, que sería un campo diferente. Ajá. Y después tendríamos un campo desde A hasta nuestra R, que sería el último. Estaría en otra integral más. Perfecto. Entonces, en la primera integral, el campo es 3, igual como ahora. En la segunda integral, el campo es 2, como tal con esta escritorio. Y aquí en la tercera, el campo en 1. Bueno, con los DR respectivos y todo eso. ¿Ok? Entonces esa es la idea. Voy atravesando distintas regiones, separo la integral porque no tengo un solo campo, entonces tengo que separarla necesariamente. Sí, claro. ¿Ok? Sí, sí. Creo que ahí Sí. me quedó más claro también. Ya, perfecto. Voy a otra sala. Vale, Que gracias. podamos cerrar ya esta idea. Entonces, ¡Hola! Qué bueno Hola. verlos de nuevo. Ya, entonces... de vuelta para arriba. Ah, Vuelta para arriba. chuta. Ay, ay, ay. Ya, entonces, a ver, dígame la región 2. Oye, Estábamos trabajando en eso. Estábamos ahí. Terminamos la 1. ¿ya? Ah, Ya ¿esa qué es? dio- ¿Qué estoy viendo? La región afuera. Sí, afuera. Ya, y ahí baja entonces, estáis mirando los resultados. Ya, ese es el campo, lo reemplazan, sigue bajando. Sí, y nos da esto. Y voy a hacer zoom in. Ahí está. Eso. Ya, ok. Entonces ahora lo que me interesa es cómo escriben la segunda para la segunda región. ¿Cómo se escribe la expresión integral? El punto de partida, eso es lo que me interesa. Porque ya el desarrollo creo que lo saben hacer bien. Entonces, ¿cómo hacen esa expresión, esa que está escrita ahí? Ahora que están en la segunda región. Bueno, justo estábamos en eso. Estábamos pensando en que técnicamente es una esfera, pero truncada. Así que sería como considerar la parte de afuera de la esfera, del radio B, y luego restarle un radio A. Y quedaría el Ya, contorno de la esfera. no, a ver, lo que yo les estoy preguntando, porque ustedes tienen la expresión de potencial. La expresión de potencial con el menos adelante va de infinito a R. Del E punto de R, ¿cierto? Yes. Ya, entonces, cuando ustedes vienen, la primera venían de infinito y se paraban acá en R, a un radio R, chuc, y venía la integral de infinito a R, y aquí el campo era el campo de la región 1. Porque entre que se movían de infinito y paraban acá, el único campo que existía en esa región es el campo 1. Ahora, si lo que tienen ahora su viaje viene del infinito, y paran, me pasé de largo, oh my, deshacer, ahí. Vienen del infinito y paran en un punto R, pero que está en la región 2, ¿sí? Entonces, ¿cómo se escribe esta expresión? Eso es lo que les estoy preguntando, porque aquí calcularon el campo, la potencial en 1, ahora el potencial en 2. Eso les pregunto yo, ¿cómo se escribe? Ya les voy a adelantar que también viene del infinito, pero ¿cómo se escribe el resto de las cosas aquí? O sea, sería... A ver, más o menos, ¿dónde está esta rayadura? ¿Por acá o no? Ahí está. Sería ahí. Bueno, lo que involucra ese campo, bueno, no me da la letra, pero sería de infinito hasta el borde de la esfera, que ya lo teníamos, más la integral del borde de la esfera hasta la parte más interior de la esfera donde aún existe la esfera, donde no es vacío. Ya,
esta integral siempre va de infinito a R. Siempre. Siempre, siempre, siempre va de infinito a R. O sea, siempre el límite donde parten es infinito y donde van a terminar es un R variable. Porque van a calcular el potencial en un R variable. Entonces, lo único que hacen en este caso, en la región 2, es separar la integral en dos partes. De infinito a B y de B a R. Pero al fin y al cabo las integrales siguen partiendo en infinito y siguen terminando en R variable. ¿Ok? Entonces acá, en la región de infinito, hasta justo B, ahí, estoy moviéndome en la región externa. Entonces el campo que va aquí es su campo 1, que es el que ustedes calcularon fuera. Y ahí va el de R. Pero cuando voy entre B y R, que yo estoy dentro del conductor, entonces tengo que usar el campo que está en esa región, que es el campo 2, como ustedes la llamaron a esa región, de R. ¿Sí? Sí. Entonces, y ahora les pregunto, en la región 3, o sea, si yo hago todo este viaje al infinito y llego a la región 3, ¿cómo sería la expresión? Voy a rayar un poco feo aquí, pero bueno, ¿qué más da? Así es como un viaje, entonces habría que hacer. Entonces, menos la integral y les doy la pasada. Les doy el dato. Viene del infinito. ¿Hasta dónde llega? A ver, ya yo ya entendí. Porque es como ir sumando. Bueno, es como una sumatoria de integrales. Es de infinito hasta B, más la integral de B hasta A, más la integral de A hasta R, ¿cierto? De A hasta R, exactamente. Entonces aquí en la primera, en infinito hasta B, estoy donde ustedes definieron lo que se llama el campo 1. Después entre B y A es lo que ustedes llamaron como campo 2. Y después el último tramo, voy a ponerle otro color porque si no, aquí no se ve nada. Viene del infinito y llego acá. Ay, no me quedo muy... Bueno, pero me entienden la idea, ¿no? Está muy chico, entonces no se alcanza a ver bien. Pero aquí va el campo en la región central, que ustedes le llamaron 3. Es un 3 eso, por si acaso. De R. ¿Ya? Entonces, así es como se calcula el potencial. Siempre empieza en infinito, el potencial en un punto. Siempre empieza en infinito, termina en R. Y si hay regiones que va atravesando en ese camino desde infinito a R, ustedes separan las integrales para cada región del espacio. Porque en cada región hay un campo que ustedes pueden calcular por Gauss. Acuérdense que por Gauss uno calculaba campos por regiones. ¿Ya? Entonces, vamos a cerrar las sesiones porque ya estamos en la hora para discutir el ejercicio entre todos. Vamos a... Gracias, profe. Ya. Ahí. Hola, hola. Ya, estuvo interesante. Lamentablemente esta clase con estos minutos menos que tenemos son re importantes para poder hacer este proceso de entender cómo se escribe la expresión de potencial cuando vengo del infinito a R y cuando estoy atravesando regiones, porque en realidad eso es lo que hago cuando me muevo al calcular el potencial en un punto y en distintos lugares. Entonces lo que vamos a hacer ahora es revisar entre todos cómo se realiza este ejercicio y ustedes vayan comentándome, ¿sí? ¿En qué topan? Porque esto ustedes deberían ser capaces de hacerlo y con seguridad se lo vamos a preguntar, así que tienen que entender cómo hacerlo, por lo menos para el control y para el certamen. Entonces, tienen este cascarón, es conductor. Adentro no hay nada, no hay una carga puntual. Si quieren hacer, para ver si entendieron bien esto, hagan este mismo ejercicio después con una carga puntual al centro. A ver qué tan distinto les da con respecto a lo que hicieron ahora. Entonces tienen eso y les piden primero el potencial para un R que está afuera de esta configuración. Entonces, ustedes, esta cosa que no se normaliza con no sé por qué, a veces cuesta. Ahí sí. Ya, entonces ese R, fíjense ahí, en verde, está afuera. Vengo del infinito, como está la expresión ahí, porque esta es la expresión de potencial en un punto, ¿sí? De ahora, si la quieren usar solamente esta, denle nomás, esta es la expresión, potencial en un punto. Vengo del infinito y me paro en un punto. El punto en particular, en esta primera pregunta, está afuera. Entonces, ahí como en el dibujo, me quedo ahí. Pero vengo del infinito y termino en un R que está afuera. Entonces, en este caso, lo que tengo es que cuando me muevo entre infinito y R solamente me estoy moviendo en la región 3, que aparece aquí en el dibujo. Algunos lo pusieron al revés el orden, pero bueno, 3. Estoy afuera.
Entonces, en esta integral del potencial en un punto, yo tengo, escribo lo mismo, exactamente lo mismo acá. Entre infinito y R solamente me muevo en una región donde hay un solo valor de campo, que es el campo en la región 3, afuera. Ese campo eléctrico lo calculo por Gauss. Hago una superficie gaussiana que tiene el mismo R que este que estoy definiendo acá del potencial. Así que ahí pueden dibujar ustedes, bueno, no la voy a dejar completa, pero es una esfera de radio R. Hace la esfera de radio R, entonces tienen E igual la carga encerrada partido por el área de esa superficie, que es una esfera, así que 4pi R cuadrado y epsilon 0. Y la carga encerrada es la carga encerrada. Aquí no hay nada más carga que en el conductor. Independiente de dónde está, en qué lugar se ubica esa carga, sabemos que si estoy afuera ya la estoy conteniendo toda, la estoy encerrando toda, así que esta carga encerrada pasa a ser Q. Entonces me queda carga, bueno, recuerden que esa es la constante, así que queda constante carga partido por R cuadrado. Y ese es el campo que está aquí en esta integral. Entonces escribo esa expresión en la integral y lo integro y me queda eso, la expresión de potencial afuera. Si después me piden, bueno, aquí creo que había una pregunta extra, déjenme borrar todo este cachivacherío. Y bueno, me piden, claro, evaluar en el potencial en el punto B. Entonces yo evalúo este potencial en el punto B. Algunos me dijeron, bueno, que en realidad el enunciado decía que era excluyente, mayor, no mayor igual. Y es cierto. Pero por ahora dejémoslo así y vamos a ver si era factible evaluarlo en el punto B o no. Pero lo evaluamos en el punto B. Entonces después me piden el potencial adentro del conductor. Entonces significa que yo parto de la misma expresión. Fíjense, es exactamente la misma expresión de potencial. Vengo del infinito hasta R. La única diferencia es que ahora mi R está dentro. Entonces atravieso dos regiones. Paso por la región 3, pero atravieso hasta la región 2. Entonces mi integral la tengo que separar necesariamente en dos regiones, porque el campo eléctrico es distinto en la región 3 que el campo eléctrico en la región 2. ¿Sí? Por eso tengo que separar la expresión de la integral en dos, como está aquí. Voy con la integral desde el infinito hasta donde existe la región 3, que es B. Hasta aquí, donde existe la región 3, que es hasta B. Y ahí, de infinito a B, es donde existe el campo 3. Y después voy desde el punto B hasta donde quiero calcular el campo que está dentro de la región 2, pero que siempre termina en R. Recuerden que siempre, independiente de cómo desarmen estas integrales, siempre voy a partir de infinito y voy a terminar en un R variable, que es el mismo R de mi superficie gaussiana. Es el mismo R donde voy a encerrar la carga aquí para poder ver, bueno, si es que es necesario. Tal vez en este caso no lo es. Entonces, el campo en la región 3. A ver, hay un... Ah, ya. El campo en la región 3 es lo mismo que calculamos antes. La constante, la carga, partido por R cuadrado. ¿Cuánto vale el campo en la región 2? Les pregunto. ¿Cuánto vale el campo cuando estoy en la región 2? Esto me lo deberían decir en forma automática. ¿Cuánto vale el campo en la región 2? Vamos, vamos chicos. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿En qué región? En la región 2. No O era sea, valdría 0. ¿Por qué? Lo que pasa es lo que hablamos en nuestras clases de atrás, que el campo eléctrico dentro del material sería 0. Dentro del conductor. Del conductor, perdón. Sí, me entendí, porque dentro del material no necesariamente cualquiera es 0. Pero sí, efectivamente, muy bien. El campo al interior de un conductor, si está cargado de lo mismo, como en este caso, siempre dentro de un conductor el campo eléctrico es 0. Eso es por definición, porque estamos trabajando con equilibrio electrostático. Y si no fuera 0, por definición, las cargas se estarían moviendo, porque si hay campo hay fuerza. Y si hay fuerza hay movimiento, hay aceleración. Entonces, en este caso, porque estamos en el caso del equilibrio electrostático, entonces el campo al interior de un conductor es 0 por definición. Y entonces, en ese caso, acá nos queda, vamos a 0, eso, y solamente nos queda el campo en 3.
La diferencia con la situación anterior es que la integral ahora no va hasta R, sino que va entre infinito y B, la que tiene el campo 3. Entonces queda, ¿me entienden, no? Esta integral de acá, todo esto se va a 0, esto sale de aquí, pero me queda esta integral y la diferencia es que acá termina en B, entonces termina en B. Integro y evalúo entre infinito y B y me queda esto. Y mírenlo, es muy loco, porque estoy en un punto R variable, este que está en verde, pero el valor del potencial que me da es constante. Independiente del punto donde yo esté dentro del conductor, cualquier punto que esté dentro, entre A y B, yo tengo un valor constante de potencial, este que está acá. Y eso es justamente porque los conductores son equipotenciales. Así como el campo eléctrico es 0 dentro del conductor, el potencial dentro del conductor siempre es constante. Eso significa que es equipotencial, que todos los puntos dentro del conductor tienen el mismo valor de potencial. Entonces, si yo tomo, por ejemplo, si alguien les pregunta, ¿cuál es la diferencia de potencial entre un punto que está acá y un punto que está acá? ¿Cuánto sería la diferencia de potencial entre esos dos puntos dentro del conductor? De acuerdo a lo que acabamos de decir. Sería 0. Sería 0, porque tienen el mismo valor de potencial. Ese punto de ahí tiene potencial igual a la constante partido por, o sea, la carga partido por B. Y este otro punto de acá tiene el mismo valor de potencial. Entonces, si hago la diferencia, me da 0. Perdón, esa es una B, ahí, B. Entonces, dentro de un conductor, y eso es para que lo recuerden, así como dijimos, eso es por definición en el caso de un conductor, que el campo eléctrico es 0. Pero además algo que se da en forma natural como consecuencia de eso es que dentro de un conductor siempre el potencial es el mismo. ¿Ok? Recuerden eso, es súper importante. Y eso significa que en la superficie interior y la superficie exterior también pasa lo mismo. Si yo evalúo el potencial en A o en B, a pesar de que, miren, no depende de A, porque la expresión es constante y depende solo de B. Miren, es más loco todavía. Da lo mismo, miren lo loco que es, porque da lo mismo si hay un hoyo o no hay un hoyo ahí. Porque no depende de A. El A, el agujero que tiene al centro podría ser súper chiquito o podría ser grande. Da lo mismo. Lo único que importa es el radio exterior. ¿Por qué creen ustedes que solo lo que importa es el radio exterior? ¿Por qué creen que importa el radio exterior y no el interior del agujero, por ejemplo? ¿Dónde creen ustedes que está la razón detrás de eso? ¿Qué otras cosas solo sucede en las superficies exteriores de un conductor? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué otra cosa? Ah, hay respuestas en el chat, veamos. Porque ahí están las cargas, efectivamente. Cuando un conductor está cargado, toda la carga se va a la superficie externa. Si tiene un agujero, como este caso, no hay carga en ese agujero. ¿Sí? Toda la carga se va afuera. ¿Ok? No se distribuye mitad afuera y mitad adentro. No, toda la carga se va para afuera, si está cargado. Eso también lo comentamos. Entonces, por eso es que el potencial solamente depende de eso, porque ahí está la carga. Entonces da lo mismo si tiene un hoyo, no tiene un hoyo, da lo mismo, a efectos del potencial. Y finalmente les piden si estamos en el agujero. ¿Qué pasa con el potencial? Entonces, bueno, partimos de la misma expresión. Esto es lo que ustedes tienen que hacer entonces, recuerden, parten de la misma expresión. Voy del infinito hasta R. Entonces, aquí, al ir del infinito a R, yo estoy atravesando 3 regiones. ¿Sí? Vengo del infinito, llego hasta B, hasta donde llega la región 2, 3 digo. Atravieso la región 2 completa, cruzo A, y llego hasta donde está mi punto R, que está dentro de la región 1. Entonces, voy a tener 3 integrales. Voy a tener que separar esto en 3 integrales. Una que va desde infinito a B, después atravieso de B a A completo, de B a A, y después de A a R. Y los campos que corresponden son los de cada una de esas regiones. Por eso están separadas estas integrales, porque en cada región hay un campo que ustedes pueden calcular por Gauss. Y entonces ahora les pregunto, el campo 3 ya sabemos, ¿no? El campo 3 es el mismo que calculamos antes. Entonces lo voy a escribir acá en otro color. Este ya lo habíamos calculado antes, que era la constante, la carga partido por R cuadrado. El campo 2 dijimos que es 0 por definición. ¿Cuánto vale el campo 3? Perdón, el campo 1, perdón, el campo 1. ¿Cuánto vale el campo 1? Consideren entonces que aquí tengo la superficie gaussiana.
Y recuerden que el campo es igual a carga encerrada partido por epsilon 0 el área. Entonces, ¿cuánto vale el campo 0? Dice Sofía. Sofía siempre manda los mensajes con un signo de interrogación después, ¿eh? Como así como para dar la... ¿Será que? Y siempre la respuesta es tan buena. 0. ¿Por qué 0, Sofía? ¿Por qué crees tú que podría ser 0? A ver. ¿Por qué será que es 0? Miren la expresión de campo. Depende del área, depende de la... Porque no hay nada encerrado, porque exactamente. Porque no hay carga encerrado en esta superficie gaussiana que es la que está dentro del área 1. Aquí adentro no hay nada. Si hubiese una carga puntual, como el ejercicio que yo les estoy proponiendo que ustedes hagan, si hubiese aquí una carga puntual sería distinto, pero no hay una carga puntual. Entonces, la carga encerrada en la región 1 es 0. Y entonces esta integral pasa a ser 0. Al final, voy a borrar aquí, entonces lo que tengo es 0 el campo y 0 en la región 1, 0 por definición el campo en 2, ¿eh? No, recuérdense que eso es por definición. Y en 1 es porque la carga encerrada entonces 0. Y al final la integral me queda la misma integral que antes, mírenla, es la constante, la carga partido por P. Entonces al interior de la cavidad no hay carga, pero el potencial es exactamente el mismo. Por eso les decía, no depende del tamaño del hueco, de este radio A. Si es chiquitito o si es macizo completo el conductor. No va a depender. Obviamente cambian las cosas, por favor no generalicen, porque puede haber una carga puntual al centro y ahí hay cosas que aparecen que pueden cambiar todo. Pero si no hay nada, como en este caso, que no hay una carga al centro, entonces el potencial al interior de la cavidad es igual a la del conductor. ¿Sí? Entonces eso es lo que descubrimos con... Ahora, hay una cosa que se los dejo plantear ahora, que es cuando uno conecta a tierra. Han escuchado que hay muchas cosas que uno conecta a tierra, aparatos eléctricos, la conexión, siempre habla uno de la conexión a tierra. Bueno, eso normalmente se escribe, déjame aquí. Entonces uno lo dibuja como que la esfera conductora la conecta con un alambre y utiliza este símbolo, a tierra. Entonces cuando uno conecta a tierra una esfera como esta que es conductora, lo que hace es darle un camino a los electrones, a las cargas, para que se muevan. Si la carga aquí era positiva, por ejemplo, que ya dijimos que la carga está acá afuera, ¿sí? Por eso es que solamente el potencial depende del radio externo, porque la carga siempre está en el radio externo. Entonces, la carga está de acá afuera. Pero si yo lo conecto a tierra, lo que va a pasar, la conexión a tierra lo que ofrece es una especie de camino para las cargas. Que, a ver, Sofía, los electrones no están libres. Claro, los electrones están libres, pero lo que vamos al hacer al conectar a tierra es ofrecer un camino para que se muevan, ¿sí? ¿De dónde se mueven? Lo único que se mueve son electrones siempre. Entonces, si hay electrones que están aquí en la superficie, que no es el caso aquí porque son cargas positivas, entonces los electrones vienen de la Tierra. Los electrones pueden subir o bajar. Y los electrones lo que hacen es neutralizar esta carga que está en la superficie. Entonces llenan aquí de electrones, y lo que hacen es neutralizar. Entonces, la carga, de haber tenido una carga inicial, carga más Q, lo que hacemos es que neutralizamos y la carga final que queda en esa superficie es carga igual 0. Y ustedes dirán, ¿para qué quiero hacer eso? ¿Para qué quiero conectar a tierra entonces? Y va a suceder lo siguiente, es la magia de la conexión a tierra. Dijimos algo que es que el potencial del conductor es el mismo que el potencial en la cavidad, ¿cierto? Esto fue lo que encontramos recién. Bueno, eso sigue cumpliéndose acá, aunque lo conecte a tierra. El potencial en el conductor es el mismo potencial en la cavidad. Entonces, si el potencial ahora que conecté a tierra, como la carga es 0, fíjense aquí, carga 0, entonces el potencial es 0. El potencial es 0 en el conductor, en todos los puntos del conductor, porque el conductor sigue siendo equipotencial, el potencial es 0, 0, 0, ahora que conecté a tierra, pero además es 0 aquí adentro. Tiene que ser 0, porque es el potencial que yo tengo ahora en el conductor. Entonces, ¿qué pasa si yo coloco algo adentro? Como les dije antes que es para tarea. Si yo coloco una carga ahí, pero tengo la conexión a tierra, y yo me pongo aquí afuera a mirar este sistema, y miro y veo qué es lo que pasa con este sistema. Lo que voy a ver es que no se ve nada.
Porque el potencial es cero, porque la carga es cero, porque la conecté a tierra. Entonces, el conectar a tierra un conductor como este, lo que hace es que desde afuera uno no ve lo que está adentro. Es como el efecto de la jaula de Faraday. Uno conecta y adentro no ve que hay carga, ¿sí? Es como una especie de, generó como una especie de barrera que impide que desde afuera exista, se visibilice, se pueda censar, se pueda medir campo eléctrico o potencial, porque lo que estoy haciendo es conectar a tierra y entonces bloqueando de alguna manera, generando un potencial cero. Entonces, independiente de lo que tenga dentro de este material conductor, lo importante es que sea un conductor conectado a tierra, no lo voy a ver, ¿sí? Y eso es lo que sucede cuando yo conecto a tierra. Ese es un caso muy particular, se los digo porque, bueno, es algo que se hace normalmente, conectar a tierra, pero en todo caso, cuando ustedes hagan ejercicios, para agregarle un grado de dificultad a este mismo, y lo pueden revisar después en el video también, hagan lo que yo les digo, coloquen una carga acá, coloquen una carga puntual y vean qué pasa, qué cambia. Esto también podría agregarse más dificultad y colocarle otra región más en el espacio. O aquí mismo, separar dos regiones y colocar un dieléctrico o colocar una carga puntual y aquí un dieléctrico, no sé, y vamos a tener un montón de zonas. Pero al final, siempre separar por zona y calcular y usar el campo asociado a cada zona. Esa es la manera de resolver un ejercicio de potencial a través de campo eléctrico. Y siempre que les aparezca una simetría esférica como esta, o un cilindro también puede ser, donde el campo se puede obtener por Gauss, entonces a ustedes el potencial les conviene 100% obtenerlo de esa manera. Bueno, no sé si tienen preguntas con respecto a esto. ¿Alguna pregunta? Nos pasamos un poco, suele suceder esto de que nos pasamos. Preguntas. Voy a dejar de grabar entonces.